Hola, hola, yo soy Nati Jacobs, @diva e-commerce en todas las redes sociales y me encanta compartir sobre negocios digitales. En esta ocasión te quiero comentar sobre cómo tú como emprendedor, dueño de negocio, dueña de negocio, buscando hacer crecer tu negocio, hacer crecer tus resultados económicos y por supuesto tu posición en el mercado, puedes tomar distintas estrategias para lograr aquello. Hoy día te voy a hablar justamente de cómo lideramos el mercado en 2025, qué estrategias tomamos, cómo lo trabajamos. Yo lo quise responder un poquito así: mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Vamos a ver cómo podemos trabajar esto, especialmente pensando en negocios digitales. Te cuento un poco sobre mí y por qué quiero hablarte de esto. Bueno, yo soy amante del e-commerce desde toda la vida. Llevo trabajando más de 15 años en consultoría digital. He trabajado en retail, en consultoría internacional, en software, en distintas aristas que componen este mercado. ¿Ya? Hoy en día soy directora, speaker, coach, creadora de contenidos, así es que feliz también de compartir toda esa experiencia. Ahora, la experiencia más importante que debe interesarte a ti, como estás viendo este video, es la experiencia emprendedora. Yo también tengo experiencia emprendedora. Tuve 2 emprendimientos digitales, uno de venta de joyas y otro de marca de lujo accesible, donde traía los productos del extranjero. Y hoy en día soy dueña y sigo siendo dueña de mi propia experiencia y mi propio negocio a través de la consultoría y las asesorías digitales. Entonces, tengo esta experiencia y te voy a hablar desde la experiencia, no desde la teoría. Una de las cosas que yo no hice, que yo no trabajé bien, fue el posicionamiento. El posicionamiento. Siempre entendí o siempre traté de entender como que mis clientes iban a ser las mismas personas que yo, que tenían mis mismos gustos, que tenían mis mismas intenciones, que tenían mis mismas experiencias, y no necesariamente eso es así. Siempre uno tiene que estar trabajando en entender el cliente, lo que se llama buyer persona. Entonces, ahí es donde yo aprendí, cayéndome, donde yo aprendí sobre esto. No, no empecé rápidamente con esto, no lo hice bien desde el principio, y eso es lo que te quiero compartir. Tomé decisiones a ciegas, pensé que las personas eran como yo, entonces yo segmentaba pensando en como yo segmentaba en plataformas como Meta, Instagram, Facebook, hoy día TikTok, hoy día Google Ads, ¿cierto? YouTube, el mismo Google Ads. Yo segmentaba en base a porque pensaba que las personas que eran como yo, que vivían donde yo vivía, que tenían la misma edad que yo, etcétera, etcétera, los mismos intereses, iban a comprarme. Y por lo tanto, con eso tenía muchos prejuicios y suposiciones de dónde podía llegar. Vendía, sí vendía, pero la verdad es que cuando me di cuenta que había más posibilidades con la poquita data que tenía, entonces logré vender más. Ejemplo concreto, yo tenía una tienda online que le vendía solamente a personas que estaban en mi ciudad, y me di cuenta que haciendo solamente publicidad para esas personas, llegaba a esas personas y vendía, por decir, 100. Pero después, cuando empecé a ver los datos de las ventas que había realizado en el último mes, me di cuenta que muchas de las personas que me compraban no eran de esa ciudad, sino que estaba llegando otras personas de otros lados. Se me ocurrió contactarlas. Tenía el contacto, tenía el email, tenía el teléfono, se me ocurrió contactarles y preguntarles por qué me compraste. Y me explicaron que básicamente en sus ciudades no estaban los productos que yo vendía y por lo tanto yo era su única opción digital. Algo que yo no me había dado cuenta. Entonces, al poder aplicar eso y cuando volví a tomar esa información y aplicarla de nuevo a mi segmentación para la publicidad, tuve muchos mejores resultados. Vendí 8 veces más, sin exagerar. O sea, es súper importante conocer a tu cliente y cómo lo trabajas. Rechazar suposiciones. Siempre hay que validar los datos. Con los poquitos datos que tengo, en un emprendimiento dice, pero es que yo no tengo datos. Tienes poquitos datos. Gente que te ha mandado mensajes directos en redes sociales, que ojalá puedas desde ahí rescatar su email o algo para poder contactar con ellos más profundamente y no solamente en la red social. Las compras que te han hecho, las preguntas que te han hecho son datos. Abrázalos porque son una fuente súper importante para que tu negocio crezca. Así que eso es súper importante. Además, nunca dejes de probar. Las decisiones informadas entonces son siempre más importantes que las decisiones a ciegas. Las decisiones a ciegas son esas que hago con intuición, sin validar, cuando me resisto al cambio, me resisto a eso de pensar de que, me equivoqué, entonces lo voy a hacer distinto, sino que como que no acepto ese tipo de cosas. Siempre tienes que tomar los datos como una brújula, validar constantemente y buscar la mejora continua. Algunas fuentes de información que puedes utilizar, y solo a modo de ejemplo, pudieran ser, por ejemplo, un marketplaces, depende del país donde tú estés, un Mercado Libre, un Compara Online, un Yapo, todo este tipo de informaciones, un Facebook Marketplace, son informaciones que están ahí, que si tú las navegas, buscas, por ejemplo, el producto que tú ofreces o productos que pueden ser similares al que tú ofreces, pudieran integrarte distintas
fuentes de información, distintos datos, son productos más vendidos, quizás tienen atractivo, hay muchos vendedores ofreciendo lo mismo, ¿cómo me voy a diferenciar? ¿Debería diferenciarme en precio o quizás hacer algo distinto? Ese tipo de conclusiones tú las puedes sacar a nivel usuario. Por supuesto, puedes utilizar hashtags, redes sociales, encuestas, hay sistemas de encuestas gratis, puedes hacer búsquedas, en Google Shoppings, en los competidores, solamente buscando, puedes utilizar las herramientas de inteligencia artificial también, porque no preguntarle a ChatGPT, a Perplexity, a Gemini, cuál es el mejor producto de este tipo, que sea el producto que tú vendes, a ver qué te recomienda, qué páginas te recomienda, qué competidores te recomienda, qué contenido te recomienda. Eso puede hablar mucho de cómo tú puedes posicionar tu marca digitalmente. Además hay que entender el mercado, ¿cierto? Hay que identificar y conocer a los clientes, como ya dije, quiénes son esos clientes, cómo se comportan, qué intereses tienen, en qué ocasiones te compran. Son ocasiones puntuales, por ejemplo, existen ocasiones de compra para celebraciones, cumpleaños, o, por ejemplo, si yo voy al supermercado, voy a comprar para un evento, es una ocasión de compra puntual, compro los productos del evento. Voy a hacer las compras del mes, puntual. Voy a hacer las compras de la semana, puntual. Son ocasiones de compra que van a definir distintos tipos de comportamiento. Piensa en cuáles son las ocasiones de compra para tu cliente. Tienes que también dimensionar el mercado, que yo te lo voy a enseñar en este video, así que quédate conmigo, cómo se dimensiona el mercado y lo que podrías llegar a vender. Además, tienes que posicionar el negocio, ¿cierto? Tienes que trabajar con los factores internos, externos que pueden haber. Hay muchos factores externos que pueden jugar aquí: la política, la economía, las crisis, los momentos, las tendencias, las modas, etc. Y además, cómo se comporta la competencia, ¿ya? Siempre identificando dolores. Nuestros productos no se consumen o servicios no se consumen solamente por ser productos, sino que resuelven una necesidad, un dolor, un requerimiento, ya, eso le llamamos dolor. Identificarlo nos va a permitir hacer el match entre el dolor y la solución, que es lo que nosotros entregamos a través de nuestro producto, a través de nuestro servicio, y justamente con eso ir creciendo, ir mejorando, ir trabajando el discurso de nuestro emprendimiento, ¿ya? Les hago un ejercicio práctico. ¿Cómo podemos hacer ejercicio práctico? Siempre podemos plantearnos preguntas sobre qué es lo que queremos saber respecto del mercado y por lo tanto con eso investigar, buscar datos relevantes, datos comparativos. Podemos concluir y obtener insights que sean accionables. O sea, no todos los datos nos van a servir al final del día. Elegimos los datos que son accionables para nosotros, de los cuales nosotros vamos a tomar acción, vamos a hacer estrategia, vamos a hacer táctica y vamos a trabajar sobre ello para además obtener y calcular esa información y por lo tanto, poder procesarla y tomar acciones concretas, ya no del tipo estratégico y teórico, acciones concretas. Voy a hacer tal campaña, voy a hacer tal promoción, voy a trabajar de esta forma mi logística, voy a hablarle a tales clientes, voy a hablar con esta forma, con este tono, con humor, con educación, con entretenimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Todo ese tipo de cosas son súper importantes cuando tú quieres empezar a plantearte dentro del mercado y esta como marca que va a tener tu empresa o tu emprendimiento. ¿Ya? Y veamos un caso de ejemplo también para ir entendiendo como estas preguntas que uno se hace y cómo uno va calculando este tipo de cosas. Digamos que yo te pregunto, ¿cuántas entradas al cine se venden en la ciudad de Santiago en un mes? ¿Cuántas entradas mensuales? ¿Cómo tú harías este cálculo? Piénsale un poquito. ¿Qué es lo que pensarías? ¿Qué es lo que evaluarías? ¿Qué es lo que trabajarías? ¿Qué es lo que analizarías? Podrías analizar las salas, la capacidad de la sala, las funciones, podrías calcular las variables y podrías tener una estimación fundamentada de esto. La verdad es que no existen respuestas correctas o incorrectas acá, pero sí existe un análisis lógico que puede ser más correcto que otro, ¿ya? Por ejemplo, es distinto decir, bueno, se venden tantas entradas basadas en tantas promociones. Eso no es muy lógico. A decir, bueno, la capacidad, en Santiago, la ciudad de Santiago, cualquier ciudad ahora mismo, existen 30 cines. Cada cine tiene en promedio 4 salas. Esas salas tienen capacidad de 100 personas cada una. Y en eso tenemos una tasa de ocupación, porque las salas no se llenan, de tanto por ciento. Además, hay tantas funciones diarias, 8 funciones. Entonces empiezas a hacer un cálculo en donde empiezas a calcular este posible mercado, este posible tamaño gigantesco de mercado basado en eso, basado en demanda, basado en capacidades, en oferta, por supuesto, en horarios de atención, entre otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, es súper importante hacer ese ejercicio para poder ir concretando cómo vas a entender el mercado en el que tú te estás posicionando y, por lo tanto, poder liderar. Es así como las dimensiones del mercado tienen, en general,
tres funciones principales: entender el volumen total o el tamaño que tiene, entender los nichos específicos que existen, eso se le llama clúster o segmentación, son tipos de personas con ciertas características, ¿cierto?, que yo segmento, y con eso identificar cuáles son las oportunidades mías de penetrar ese mercado, de participar de él y del crecimiento que puede tener, y por lo tanto que sea atractivo para mí no solamente participar de él ahora, sino que a medida que pase el tiempo va a ser atractivo para mí y creciendo con el mercado. ¿Cómo se estima el mercado? Una buena técnica es utilizar el Thomson. Thomson es como una especie de agrupación de información en la que yo voy puliendo, voy haciendo la ingeniería inversa para decir de este tamaño de mercado y termino quedándome con este pedacito posible. Entonces tenemos el TAM, que es el mercado total disponible, el SAM, que es el mercado al que podemos llegar a servir nosotros, en base a nuestras capacidades, en base a nuestro valor, en base a lo atractivo que puede ser nuestro producto o servicio. Y finalmente el SOM es el mercado que podemos capturar realmente, ¿ya? En base a la demanda y en base también a lo que nosotros podemos ofrecer concretamente, en base a nuestras capacidades, por ejemplo, productivas o de entrega de servicios, porque los recursos son limitados, ¿cierto? Entonces, yo puedo querer vender muchísimo, pero si yo no tengo esas muchísimas cantidades de productos y esas horas disponibles para trabajar en mi servicio, entonces no voy a poder. Y por eso es súper importante hacer esto de análisis. Entonces, veamos un poco más. Por ejemplo, veamos el mercado total. Digamos que el mercado total de un mercado, el tamaño total de un mercado, perdón, es de 2,5 millones de dólares, que son los ingresos totales anuales, ¿ya?, de ese mercado, ¿ya?, que además tiene un 15% anual proyectado. Digamos que es un mercado que está creciendo, que es atractivo, que le ha ido bien, que ha demostrado mayor interés por el público, entonces tiene un crecimiento proyectado. Implica que anualmente ya no va a ser 2,5, sino que va a ser 2,5 más el 15% de eso, que yo podría proyectar al año siguiente, al 2026, ¿ya? Y eso significa, entre todos los números, que tenemos una base total de consumidores posibles de 3,2 millones de clientes que están interesados en este mercado, que podrían eventualmente comprar y que consideran de valor el producto o servicio que en este mercado se ofrece. Esta es la primera parte, el TAM, es como el valor más grande. Luego, vamos al SAM, que es el mercado servible. Es la porción del TAM que podemos atender con nuestro modelo actual. ¿Cuál es nuestro modelo actual? Las capacidades que tenemos, si compramos y revendemos toda la cantidad que tenemos disponible de los proveedores para poder revenderla, si importamos toda la cantidad disponible que tenemos para importación y puestos en el lugar de destino, con el valor del lugar de destino, no con el valor del lugar de origen, en precio me refiero. Entonces, ¿cómo podemos servir este mercado? Entonces, generalmente ahí esto se reduce del TAM, que es el total. Decimos ya, en realidad los 3,2 millones de personas no las puedo servir. Lo que yo sí podría, eventualmente, si escalo mis operaciones, si trabajo con otros proveedores, si empiezo a hacer algunas, no sé, estrategias como de marketplace, por ejemplo, que reúno muchos proveedores para atender este mercado, entonces sí, efectivamente, pudiera yo atender un tal porcentaje del mercado, ¿ya? Pensando en que yo puedo escalar la operación y puedo trabajar sobre ello. Y después viene el SOM, que es la parte más pequeñita, que es el mercado sostenible, ¿ya? Donde empiezan a entrar los competidores. Yo, aunque yo pueda atender al mercado, yo no me voy a llevar todo el total del mercado, porque habiendo competidores, entonces hay participaciones de mercado, que es como una torta, como lo ven en el dibujo. Entonces, básicamente yo me llevo una pieza, una torta, un pedazo de pastel de esta participación. Y eso es altamente relevante porque en el fondo nos trae a escalas reales de lo que se puede llegar a hacer. O sea, yo no voy a atender a ese mercado objetivo total, ni al mercado total alcanzable, que si yo crezco mis operaciones y todo, yo voy a atender realmente a al SOM, al obtenible, ¿cierto? Que es realmente a los que puedo alcanzar con mi participación de mercado proyectada y por la que voy a trabajar. Después, ¿cómo alcanzo esa participación? Por supuesto, con inversión en marketing, con trabajo, con sostenibilidad, entre otro tipo de cosas. Hagamos un ejemplo puntual. Digamos que yo vendo ropa de cama para hoteles, ¿ya? El TAM en un país puntual, ¿ya? Entonces, el TAM va a ser que existen 50.000 hoteles y que en promedio cada hotel gasta 200.000 pesos en ropa de cama, ¿ya? Ese es como lo que voy a hacer. Hoteles boutique, hoteles chiquititos, que tengan algunas 3 o 5 habitaciones, una cosa así. Luego el SAM va a ser, quiero llegar a hoteles boutiques especialistas, ¿cierto? Que son mi nicho de mercado y que gastan estos 200.000, ¿cierto? Entonces antes era hoteles y ahora hoteles boutique, que son los especialistas. Son 10.000 hoteles por 200.000
dólares, ¿ya? Entonces, son 2 billones de dólares o 2.000 millones, ¿ya? Pero en realidad hay que pensar que yo no soy el único o la única proveedora de este tipo de productos en el mercado. Entonces, la verdad es que yo voy a operar y voy a trabajar para alcanzar el 20%, por ejemplo, de ese mercado, ¿ya? Este proyecto que voy a alcanzar el 20% de ese mercado, obviamente con todo el trabajo que eso significa y toda la inversión que eso significa, ¿ya? Y voy a alcanzar 2.000 de esos 10.000 clientes potenciales. Es decir, que mi análisis realista de hasta cuánto podría llegar a vender no es de todo el mercado existente de ropa para hoteles, sino que es de este segmento o participación del mercado de este tipo de nicho que son los hoteles boutique, que va a ser, según el ejercicio, 400 millones. ¿Ven cómo cambia de 10.000 millones a 400 millones? Es un número gigantesco. Y esto es súper importante porque hay que tomárselo muy en serio. ¿Sigue siendo un número atractivo? Por supuesto que sí, pero es mucho más realista. Y con números reales tomas decisiones estratégicas correctas. Ahí lo que hay que hacer siempre es conocer al cliente, ¿cierto? Investigar, recopilar datos, segmentar, personalizar, crear perfiles, actualizar y revisar periódicamente la información. Obsesiónense con los datos. La forma de triunfar en la era digital es a través de los datos. Lo que quieren todas las empresas es tener datos de los clientes. La forma de ser diferente unos de otros es a través de la utilización de datos en las experiencias de compra, en las experiencias de cliente, en las experiencias de postventa. A medida que tú tienes los datos y entiendes lo que está pasando en tu negocio particular, tienes una ventaja competitiva invaluable, ¿vale? Entonces hablemos un poquito, súper cortito, de segmentación versus buyer persona. Pueden encontrar más información sobre todas estas temáticas en mis videos de YouTube. Tengo un curso completo de 10 videos de 20 minutos cada uno sobre emprender en e-commerce paso a paso. Logística, marketing, gestión comercial, postventa, estructuras, tecnologías, todo está en ese curso y se los recomiendo. Así que lo pueden ver aquí en mi canal. Bueno, entonces, buyer persona versus segmentación. Si yo estoy segmentando, entonces voy a estar trabajando métodos que son más cuantitativos de montos, de números, ¿ya? Con datos estadísticos, trabajo con estadísticas, segmentos, pedazos, tantas personas de tal y tal edad viven en tal lugar, ¡pum! Un número, ¿ya? Clientes existentes en la segmentación, entonces estamos trabajando con personas que ya han comprado o personas que ya tenemos identificadas por lo menos, y con eso las segmentamos y tenemos variables que son mucho más sociodemográficas, ¿ya? Intereses, dónde viven, qué edad tienen, demografía, las ocupaciones, a qué se dedican, ¿ya? Si tienen familia, si no, si tienen hijos, no tienen hijos, si tienen mascota, no tienen mascota, etc., ¿ya? Y en el buyer persona es un concepto mucho más cualitativo, cual y cuantitativo, o sea, también es como mucho más de comprender y hacer un análisis no solamente numérico, sino que un análisis también más empírico de comportamiento, ¿ya? Y que representa ficticiamente a un cliente con datos reales. Entonces, cuando uno hace un buyer persona, que lo pueden ver en mi video de segmentación y buyer persona, que está en mi canal, tiene una estructura donde identifica distintos puntos y le pone un nombre, así como Juanita. Y Juanita tiene estas características, se comporta de tal. En el fondo, Juanita no es una persona real, representa a un grupo de personas. Ese grupo de personas son los clientes ideales. Ideales, que es distinto a los clientes que tengo, ideales. ¿Cómo es mi cliente ideal? Ese cliente perfecto que le encanta mi producto, que le encanta mi servicio, que va a promocionar el servicio, ¿cierto? Es súper importante también hacer esa diferenciación. Así que, bueno, comprende variables mucho más profundas al respecto. Cada enfoque tiene sus beneficios y es importante trabajar ambos. Por ejemplo, en el caso de la segmentación, puedes estimar ventas al corto plazo con ella, puedes planificar más fácilmente, puedes optimizar los presupuestos que tengas, por ejemplo, de marketing o gastos de venta, ¿cierto? Y con eso también puedes utilizar un mejor targeting en la publicidad a través de entender y comprender tus segmentos, porque la publicidad funciona a través de la segmentación, ¿ya? En cambio, en la parte de buyer persona, lo que nos sirve es para tomar estrategias más amplias y a largo plazo y que aplican a toda la estructura de nuestra empresa o nuestra organización, ¿ya? O nuestro emprendimiento. Generar lealtad, buscamos cómo hacemos la continuidad de la historia, de la conversación, de la relación con ese cliente ideal. Entonces, ¿qué es lo que busca? Fomentar la recompra,
que nos vuelvan a comprar. Que nos vuelvan a comprar es muy importante porque la rentabilidad de un negocio, y esto también voy a ser súper categórica, la rentabilidad de un negocio está en el cliente recurrente, no en el cliente nuevo. Porque el cliente nuevo generalmente nosotros gastamos bastante para atraerlo y entre que te compre y lo que se gastó en atraerlo hay una disolución de costos que es importante generalmente. En cambio, cuando un cliente vuelve y te vuelve a comprar, eso que te costó la primera vez se va diluyendo por cada vez que te vuelve a comprar. Y además se genera algo que se llama ciclo de vida del cliente, que en el fondo el cliente empieza a tener un valor en el tiempo. Te empieza a promover, te empieza a comprar sin que tú lo actives, sin que tú lo busques, de forma orgánica, entre muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, fomentar la recompra y la lealtad es muy importante para lograr realmente la rentabilidad del negocio, ¿ya? Y esto va a hacer que se personalice también la experiencia. Entendiendo mucho más al buyer persona, puedo trabajar la experiencia que le voy a dar, ¿ya? Algo más también que es súper importante sobre los competidores es que existen distintos tipos de competidores. Competidores directos, competidores indirectos y competidores potenciales. Los competidores directos son los que están con el mismo segmento, la misma audiencia y en la misma zona. Los competidores indirectos son los que tienen productos similares o de la misma gama, y los competidores potenciales son misma audiencia pero con productos complementarios. Son potenciales y que pueden pasar a ser competidores directos. Por ejemplo, si hablamos de clubes de fútbol, los competidores directos son los equipos de fútbol entre sí, ¿ya? Que son de un mismo país y que son de una misma liga, ¿ya? Los competidores indirectos podrían ser equipos de fútbol de otras ligas o equipos de otros tipos de deporte que vayan a atraer a la audiencia que le gusta ver el deporte y en el fondo traiga su atención, ¿ya? Por ejemplo, audiencia que le gusta ver el básquetbol o que le gusta ver el Facebook, el béisbol o cualquier otro deporte, ¿ya? Y los competidores potenciales tenemos aquí misma audiencia pero productos complementarios. Por ejemplo, no venden los tickets de los equipos de fútbol, pero venden, por ejemplo, indumentaria, ropa, moda al respecto, decoración de los clubes de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante entender cómo funciona la competencia y cómo funcionan los distintos competidores que están alrededor de ella, ¿ya? Ahí siempre importante es tener un análisis competitivo efectivo al respecto, investigar las ofertas que hay de los productos, de los servicios, de las promociones que hacen los competidores para uno estar obviamente posicionándose sobre eso, analizar las fortalezas, las ventajas competitivas clave que tiene cada uno de los competidores y encontrar oportunidades entonces en esos nichos que están desatendidos, de gente que no se ve o de esa característica de la venta que nadie está atendiendo, ¿ya? Para eso es súper interesante comprenderlo porque existen dos tipos de ventaja que tú puedes tener para volverte líder. La ventaja comparativa y la ventaja competitiva. La ventaja comparativa es la primera que se adquiere, ¿ya? Que es cuando yo me destaco comparativamente con otra marca, con otro competidor, por acciones puntuales y, entre comillas, rápidas de implementar, ¿ya? Por ejemplo, tengo costos más bajos, hago un precio más bajo, tengo eficiencia en recursos, tengo economías de escala, voy trabajando eso, pero eso no es sostenible en el tiempo como una ventaja a largo plazo que me permita seguir liderando, ¿ya? Sino que son ventajas que son fácilmente imitables en el tiempo y que después nos van a permitir, por supuesto, seguir compitiendo y estar ahí liderando, pero no son, digamos, como unos bloqueantes para que otros lleguen a hacer lo mismo, sino que son imitables, ¿ya? Y por lo tanto hay que tener cuidado con eso. En cambio, las ventajas competitivas son las diferenciaciones que son únicas. Nadie más es como yo. Entonces, como nadie más es como yo, es ahí donde recién creas esto del valor percibido. Que la gente entienda que tu producto, que tu servicio es único, que no es fácil copiarlo, que pueden haber imitaciones, pero jamás igualaciones. Y por lo tanto, en base a eso, está más posicionada la marca. Y siempre va a estar en esa instancia. Puede ser, por ejemplo, la única marca sostenible de un rubro. Puede ser la única marca que hace educación además de estar vendiendo. La única marca que tiene compromiso social. La única marca que interactúa o trabaja con un nicho particular, ¿ya? Que nadie más interactúa o atiende. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que estar pensándolas constantemente, ¿ya? Entonces, si yo trabajo en un nicho, por ejemplo, no sé, zapatería, ¿ya? Y mi ventaja comparativa va a ser, por ejemplo, que despacho más rápido que el resto de los competidores. Vendo por internet y todos los competidores despachan en 5 días, yo despacho en 3. Ok, es una ventaja comparativa. Y a quien le importe que le lleguen los zapatos más rápido, va a elegirte a ti como líder, ¿ya?
entre otros tipos de cosas que se analizan, por supuesto, pero estoy dando un ejemplo. En cambio, y eso es una ventaja comparativa, ¿por qué? Porque es cosa de que otra persona, otra empresa trabaje sus operaciones, escale su eficiencia y eficacia en los despachos y llegue a competir contigo con los mismos tiempos. Es cosa de tiempo. Entonces, es imitable, es comparativa. Una ventaja ya competitiva de los zapatos sería, por ejemplo, que son hechos de un material único, son, no sé, tienen las suelas de mallas recicladas, rescatadas del océano. Otro también lo podría hacer, pero es más difícil de imitar, ¿se entiende? Entonces, y además tengo despacho a todo el país y se puede comprar a través de suscripción o puedes dar tus zapatos antiguos a cambio de los nuevos. Estoy empezando cualquier cosa, ya. Pero en el fondo existe una estrategia mucho más concreta que lo hace propio, que lo hace único, que hace que nadie más sea como tú. Y eso es súper importante, ¿ya? Las ventajas competitivas que hay este año en el 2025 como más potentes son la innovación, ¿ya? Con las empresas líderes con una investigación y desarrollo súper fuerte. Innovar no necesariamente significa hacer todo nuevo, puedes cambiar un proceso, puedes hacer parte de la gestión de forma diferente y estás innovando. No necesariamente tienes que crear productos nuevos, a eso me refiero, ni crear servicios nuevos. Sencillamente puedes mejorar un proceso dentro de tu producto que tiene competidores actuales y con eso destacarte, ¿ya? Otra cosa es generar gestión en la experiencia del cliente, ¿ya? Con un enfoque en el cliente diferenciador, es muy probable que tú generes ventajas competitivas. Si nadie más da garantías, políticas de cambio de evoluciones, por ejemplo, en 90 días, cuando todos dan 30, ahí tienes una experiencia diferenciadora, ¿ya? Entonces, ahí eso te puede empezar a generar una ventaja competitiva de preferencia para los consumidores. Y también la sostenibilidad, ¿ya? Muy importante, cada vez más importante, los clientes sobre un 60% eligen marcas sostenibles y eso va a ir aumentando, así es que, nada, es súper relevante para tu marca. Una de las experiencias y de las herramientas que a mí me gusta utilizar es la curva de valor. Tengo un template para esto, así que si te está gustando este video, déjame un comentario abajo y coméntame, mándame la curva de valor y yo te hago llegar el template de esta herramienta, que es bastante sencilla. Lo que hace es identificar distintos puntos o atributos propios de una marca, de un mercado, de un servicio. Por ejemplo, este es el caso de la Nintendo Wii, o comparándose con otras consolas que se pueden tener en el hogar, ¿ya? Y por lo tanto, aquí se puede ver que la Wii es la negra, la PlayStation es la lila, la azul, y la Xbox es la lila, ¿ya? La comparativa es básicamente, estamos identificando o comparando distintos atributos o aspectos de la marca. Uno es el atributo gráficos, el otro es el atributo precio, el otro es innovación, el siguiente es familia y el último es, en el fondo, cómo se trabaja la parte del hard case, ¿ya? Entonces, se ve ahí cómo funciona todo esto. Y cada uno tiene distintos líderes. Ven que se hacen los puntitos para cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, en precio, la que tiene mejor propuesta de precio, según este gráfico, es la Wii. En innovación, la que tiene mejor propuesta de innovación es la Wii. La que tiene mejores gráficos es la PlayStation y luego la Xbox, ¿ya? Entonces, en el fondo, en base a eso se hacen estas distintas curvas. ¿Qué es lo que hay aquí entre espacios de las curvas? Por ejemplo, si yo soy la Wii, puedo saber que si ya estoy caracterizado por tener un buen precio y por tener buena innovación, entonces, por lo tanto, ya sé que esos son mis caballitos de batalla. Entonces, voy a poner esa mensajería en mis comunicaciones. Voy a hacer de esto algo más fuerte para diferenciarme aún más, para volverme más líder, ¿ya? Porque yo sé que tengo la ventaja sobre esto. En cambio, en otros puntos donde no tengo la ventaja, por ejemplo, en los gráficos, ¿ya? Si no tengo la ventaja en los gráficos, no voy a ir a hablarle al público que yo tengo los mejores gráficos, ¿ya? Porque no es realmente mi ventaja. Entonces, enfocarme en mi ventaja y seguir creciendo de ahí hacia las posibilidades del mercado, ¿ya? Así es que ejercita tu curva de valor identificando los atributos clave, evaluando los competidores y con eso trazando tu estrategia, básicamente. Con esa visibilidad puedes trazar tu estrategia. Así que muchas gracias por tu atención. Sigue aprendiendo, visita el canal de YouTube para ver todo el contenido que hay. Como dije, hay 10 videos de emprendimiento en digital que te enseño todo sobre cómo hacer ventas digitales, e-commerce para un emprendimiento. Aplica lo aprendido, participa de mis trabajos en vivo y te recomiendo y te deseo mucho éxito en tu emprendimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por ver este video. Por favor, déjame tu like y estamos viéndonos en otros contenidos. Chao.